Bienvenidos, vamos a conversar de un estudio muy interesante que se está realizando hace ya varios días. En últimas jornadas se ha lanzado este estudio relacionado con el padrón de alcohol y otras sustancias y su relación además con sintomatología ansiosa y depresiva en la población en esta época de pandemia. Y por eso vamos a tomar contacto ya de inmediato con Majaira Reinel, ella es psicóloga del grupo Mentaliza, que está a cargo y es la investigadora en formación además como parte de un doctorado de psicoterapia de la Universidad Católica. ¿Cómo estás, Majaira? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Hola, Frecia, muy bien, gracias a ustedes por la invitación. Bien, ¿en qué consiste este estudio, Majaira? Luego lo vamos a ir contextualizando además con otras cifras que hemos conocido hace pocos días del SENDA a propósito del consumo de distintas sustancias. Bien, Frecia, como mencionaste bien en el título, este estudio pretende o tiene el objetivo de observar el patrón de consumo de alcohol y otras sustancias que se puede estar dando ahora con la pandemia en época de cuarentena, y sobre todo lo que nos ha interesado mucho a nosotros como grupo Mentaliza, como grupo de especialistas en el tratamiento de adicciones, es poder observar cómo quizás estos patrones de consumo de alcohol y otras sustancias puede estar relacionado con la presencia de síntomas ansiosos y depresivos, teniendo en cuenta que la pandemia, la cuarentena, son situaciones de mucha incertidumbre, han traído muchísimas consecuencias para la población, ha traído muchísimos cambios, incertidumbre económica, incertidumbre en tantos aspectos que son situaciones que, si uno observa, tienden a ocasionar muchísima incertidumbre y muchísima angustia en la mayoría de las personas, ¿ya? Y entonces, ¿cómo se ha llevado a cabo esta encuesta, Majaira, respecto al alcance que ha tenido, entiendo que a nivel nacional, y los cambios que ustedes han visto desde antes de la pandemia? Mira, la encuesta nosotros la hemos difundido por redes sociales del Grupo Mentaliza, por redes sociales del Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad, y recién llevamos, yo diría que una semana, y en esa semana nos hemos sorprendido porque alrededor de más de 500 personas ya han contestado la encuesta, ¿ya? Y es un número significativo. Y lo que hasta ahora hemos podido observar es que, si bien es muy temprano para hablar de relación entre estos síntomas y el consumo de alcohol y otras sustancias, sí hemos empezado a observar que varias personas han contestado que han observado un cambio en la frecuencia, en la cantidad de alcohol que están consumiendo ahora durante la cuarentena. Y también están reportando dificultades, por ejemplo, en el ámbito emocional, en poder conciliar el sueño, en poder concentrarse en las actividades cotidianas, en su trabajo, en las actividades de la casa. Hay personas que han manifestado dificultades para calmarse ante ciertas situaciones, mayor irritabilidad, dificultades en las relaciones con sus seres cercanos. Entonces, si bien, como te decía, muy pronto para poder establecer esta relación entre consumo y la parte emocional, igual los resultados ya nos están dando cierta luz de qué es lo que le está pasando a la gente en este momento, qué es lo que está sintiendo. ¿Y cómo puede ir variando? Porque yo también leía en parte de las intenciones que hay con este tipo de estudios que hacen ustedes en Mentaliza, pero cómo en este contexto tan distinto se puede ir en ayuda oportuna cuando el contexto sigue siendo el mismo, o ustedes están trabajando para ver qué es lo que va a pasar post pandemia y qué sociedad vamos a tener una vez que esto termine, que nadie sabe cuándo va a ser específicamente, no hay un tiempo determinado para eso. Así es. Mira, yo diría que ambas, que es importante tener en consideración ambas. Por un lado, tú tienes mucha razón, ¿no? En que el contexto sigue siendo el mismo, seguimos estando en cuarentena, seguimos estando con la pandemia, y esto hace que la situación que genera angustia, ansiedad, incertidumbre se mantenga constante en el tiempo. Entonces, de alguna forma, los profesionales de la salud mental nos hemos visto obligados a adaptarnos y a buscar la manera en la que, a pesar de la cuarentena, a pesar de las circunstancias difíciles, podamos seguir trabajando con las personas y ayudarlos a que tengan mejores herramientas para poder enfrentar
esta situación que se va a alargar en el tiempo y que se ha ido alargando. Entonces, si bien la situación no va a cambiar, lo que nosotros tendríamos que pensar por un lado es cómo trabajamos para que las personas tengan mejores herramientas para enfrentar esta situación que va a seguir estando. Pero por otro lado, también estamos empezando a proyectar qué es lo que va a pasar después de que se acabe esto, qué es lo que va a pasar cuando volvamos a, entre comillas, la normalidad. Y hay ciertas cosas que ya nos dan luces. Por un lado, hemos visto cómo, por ejemplo, en Reino Unido, en Londres sobre todo, cuando salieron del confinamiento, las personas empezaron a salir en masa, y una de las imágenes que quizá a nosotros más como equipo nos ha llamado la atención tiene que ver con este nivel de salida a los bares, a consumir alcohol, un comportamiento desinhibido. Entonces eso ya nos empieza a dar alguna luz. ¿Qué es lo que va a pasar? La gente va a empezar a salir en masa, va a querer volver a socializar, por supuesto, pero ahí puede estar el riesgo, porque las personas van a querer celebrar, van a querer volver a ir a algún lugar. ¿Sí? Claro, y en lugares públicos, que es lo que ahora no puede hacer, y esa es la diferencia. Senda reveló hace pocos días en su último estudio, un 42% de los chilenos han consumido menos alcohol, dicen en este estudio, sí. Pero hay un 32% que asegura que ha consumido más. ¿Cómo ustedes van de alguna manera matizando y haciendo un equilibrio entre los datos que ustedes manejan con los que van conociendo del Senda y que se han ido a conocer también en medio de este contexto? Sí, por supuesto. Mira, nosotros tenemos que tener en consideración los datos del Senda. Como yo te decía, nosotros tenemos ahora algunos resultados preliminares, pero todavía es muy pronto para decirte si vamos a estar parecidos a las cifras del Senda o no, si van a ser distintas. Y en ese sentido vamos a tener que considerarlas por un lado. Pero por el otro lado, lo que está haciendo el Senda, o lo que buscó hacer el Senda, fue evaluar el cambio. Consumía más o menos. Y nuestro objetivo por ahora es, en primer lugar, tomar una fotografía de la situación actual. ¿Qué es lo que está pasando aquí ahora durante la pandemia y la cuarentena? Sin considerar, por ejemplo, esta comparación de un antes y un después, por un lado. Y por el otro lado, en comparación al estudio del Senda, que sus resultados son bastante interesantes y dan mucho para pensar, también nuestro objetivo es profundizar en lo que yo te mencionaba al inicio, los síntomas ansiosos y depresivos. ¿Por qué? Porque lo que uno observa, o lo que podemos observar, es que las personas intentamos regular las emociones de distintas formas. Cuando uno tiene mucha ansiedad, cuando uno tiene angustia, cuando uno está ante incertidumbre, uno busca alguna forma de regular. Y lo que nosotros hemos observado en la experiencia clínica es que muchas veces el consumo de sustancias funciona como una forma para regular eso que yo estoy sintiendo, para sacarme la angustia, para anestesiar estas emociones que son muy difíciles de manejar, o para pasar el aburrimiento, por ejemplo. Sí, y eso mismo es que me quiero tomar de eso mismo. ¿Cómo se puede manejar tú, además como eres especialista en salud mental, de dar vuelta ese pensamiento o esa sensación o la emoción que efectivamente tiene, valga la redundancia, un efecto sobre la persona? ¿Cómo revertir en esa sensación para aquellas personas que están cayendo en exceso, quizás? Mira, hay varios aspectos a considerar que los han mencionado varios estudios y varios profesionales de la salud mental. Y en primer lugar, ante situaciones de crisis y ante situaciones de incertidumbre, uno debería intentar aumentar lo que nosotros llamamos los factores protectores de la salud mental. ¿Cuáles son los factores protectores? Mantenerme vinculado, en contacto lo mayor posible con mis seres queridos, hacer ejercicio, meditar, mantener mis rutinas diarias, tratar de levantarme a una hora, ducharme, así no tenga que salir de la casa. Hacer actividades de ocio, por un lado. Entonces, si yo incremento estos factores protectores, es probable también que esté menos angustiado, no que no esté angustiado, pero que esté menos angustiado, que esté preocupado, y por lo tanto utilice menos, por ejemplo, el consumo de alcohol para regular la angustia. Eso por un lado. Pero por el otro lado también es súper importante aceptar que este es un momento para sentirse angustiado. Estamos en una pandemia, la gente está muy preocupada por lo que pueda ocurrir, muchas personas están muriendo, estamos preocupados por el contagio. Entonces también hay un paso que dar, y es aceptar que hay momentos en los que uno tiene que estar preocupado y que el problema real no es estar preocupado.
Ujú. El problema real no es que yo sienta angustia ante una situación que lo amerita, sino el problema real es cómo voy a enfrentar y cómo voy a responder yo ante esas emociones. Bien, Majaira Reinel, muchísimas gracias por hablar con nosotros este interesante tema, preocupante además, pero que sin lugar a duda vamos a estar siguiendo además ya las conclusiones de este estudio. Que estén muy bien, muchas gracias, Majaira. Muchísimas gracias, Frecia. Bien, ahí estaba Majaira Reinel, psicóloga del Grupo Mentaliza, que está haciendo este estudio ya con más de 500 personas que han respondido a una encuesta, mayores de 18 años, a propósito del consumo de alcohol, de drogas también y otras sustancias en esta época en que se hace aún más preocupante cuando estamos en un contexto de pandemia por el coronavirus.